Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que nos escuchan a través de los medios sociales. Solamente queremos saludar por este medio a los hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza. De verdad, siempre estamos en contacto y les recordamos y les amamos, estimados hermanos. No hallamos las horas de que podemos estar juntos y cantar, alabar a nuestro Señor y servirle a nuestro Dios. Y también queremos agradecer a nuestros amigos que de una u otra manera nos escuchan o nos ven en el internet. Y también queremos agradecer a la cantidad de hermanos que han estado comunicándose con él, que están orando por la familia Altamirano, por el hermano Luis Velázquez, mi concuño. Y de manera así breve de información, siempre les agradecemos a mi suegra, hermana Rosibel Altamirano, mis cuñadas Ruth Altamirano y mi cuñada Connie Altamirano y mis sobrinas Lali y Noelia, pues podríamos decir que están en la etapa de recuperación, pero sí oremos y le rogamos por mucha oración por el hermano Luis Velázquez, que está en cuidados intensivos. Y en esta mañana yo quisiera, al final, hermanos, vamos a orar por los hermanos, a la gente que mantiene la economía, los que están trabajando, manteniendo los medios activos, la sociedad en movimiento. Y es por ello que les ruego a unirse con nosotros a orar al final de esta breve charla, ¿verdad? Y en esta mañana yo quisiera estar meditando acerca, hay algo imposible para Dios y algo importante que es muy importante reconocerlo en estos días. Hay algo imposible para Dios. Pueda imaginarse usted qué es imposible para Dios. Y Dios mismo hace esta aseveración en Jeremías capítulo 32, verso 27, dice lo siguiente. Dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Imagínese, el Señor hace esta pregunta y hay algo difícil para Él. Y normalmente nosotros pensamos eso y lo decimos y lo hablamos, pero en realidad el vivirlo es una cosa diferente. Podemos ver el caso de Sara, la esposa de Abraham, cuando Dios le reveló que iba a tener hijos. Ella tenía una edad avanzada y se rió. Y Dios le dice esto en Génesis capítulo 18. ¿Hay algo para Dios, alguna cosa difícil? ¿Hay algo para Dios, alguna cosa difícil? Imagínese una mujer estéril, ya anciana, iba a tener un hijo. Y obviamente Dios se reveló y Dios se manifestó y nació Isaac. Y obviamente el resto es historia. De ahí surgió lo que conocemos hoy en día como el pueblo de Israel. Dios nos desafía con esta pregunta. ¿Hay algo imposible para Dios? Póngase a pensar qué es imposible para Dios. Cuando nos enfrentamos a nuestra realidad, es el problema, el conflicto. Cada creyente, o la mayoría de nosotros, tenemos ese problema. Decimos, sí, no hay nada para Dios imposible, oramos, lo predicamos, pero la realidad cuando nos enfrentamos a nuestra vida diaria es otra situación. Vemos a María cuando el ángel le revela que iba a estar embarazada y ella le dice, ¿cómo va a hacer esto? Le dice. Y el ángel le contesta en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible, estimado hermano. No hay nada que en su mente usted pueda decir, Dios no puede hacer esto. Es lo importante reconocer esto. También vemos la historia del joven rico. En Lucas capítulo 18, llega y Dios le comienza a hablar y dice esta frase muy conocida, que es más fácil que un camello entre por la aguja, que entre por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de Dios. Y los apóstoles dijeron, ¿cómo es esto? Esto es difícil, ¿verdad? Y obviamente el Señor contesta de la siguiente manera, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y esa es la verdad. O sea, la salvación es imposible para nosotros. Yo no pudiera hacer nada para ser salvo. Me podrían crucificar, castigar, qué sé yo, ponerme en una cruz, pero mi sangre nunca podría pagar ningún pecado mío. Porque el que tenía que morir en la cruz era un ser justo, santo, como un cordero. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesucristo, dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Solo Cristo puede quitar el pecado del mundo. Entonces,
Esto es imposible para el hombre, pero para Dios es todo posible. Ahora, la Biblia nos enseña que para Dios no hay nada imposible. Hace unos años, muchos años atrás, unos 15 años quizás, otro pastor amigo mío me decía que había llegado un hermano y le había dicho que el doctor le había dicho que tenía cáncer y que no tenía más de 6 meses de vida. Y me decía este pastor amigo mío que nos conocemos desde hace muchos años, de jóvenes, me decía, ¿qué le puedo decir a este hermano? Me decía, más orar, dice, pero ¿cómo? Dice, si tiene cáncer. Y en realidad, humanamente, muchas veces nosotros decimos, es imposible. Creemos que para Dios no hay nada imposible, pero cuando nos enfrentamos a nuestra realidad, en veces nuestra fe comienza a dudar. Y ese es el conflicto. Al final este señor no solamente duró los 6 meses que dijo el doctor, pero pudo vivir casi como unos 8 años. Y vivió en buena salud, no que estuvo mal en cama. Porque Dios es bueno y Dios hace maravilla. Cuando el hombre dice esto va a ser así, pero para Dios no hay nada imposible. Porque Dios rompe la ley de la física, Dios rompe la ley de la biología, Dios rompe la ciencia. Y a esto es lo que nosotros llamamos milagro. Dios abrió el mar Rojo en 2 para que el pueblo de Israel pudiera pasar en seco. Es un milagro, violó las leyes físicas ahí. Dios hizo caer fuego del cielo para encender el fuego de Elías. Dios lo hizo, ¿verdad? Levantó muertos, levantó a Lázaro. 4 días de muerto, con mal olor, decía su hermana. Y sin embargo, Jesucristo hizo ese milagro. Rompió las leyes de biología, ya estaba muerto, ya tenía mal olor. Pero para Dios no hay nada imposible. Jesucristo sanó enfermedades incurables. Curó lepra, parálisis de gente paralítica, ciego, mudo y un sinfín de enfermedades. Podemos leer todos los milagros de Jesús y nos demuestra una vez y tras vez de que para Dios no hay nada imposible. Dios mismo paró el sol por un día. Dios paró el sol que se detuviera para que Josué ganara una batalla. Eso puede ir en la historia, está en Josué capítulo 10, verso 13. Y Dios puede romper todo, la ciencia, la biología, y es lo que comúnmente llamamos milagro. Ahora, Dios mismo, en el verso que leí al inicio, declara que para Él no hay nada imposible. Dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Estimado hermano, ese es el Dios que nosotros creemos. El problema es creer. Es fácil decir Dios proveerá, para Dios no hay nada imposible. Pero cuando tienes la cuenta baja, por decirlo así, del banco, cuando no tienes solución a tu problema, cuando estás enfermo, cuando hay una enfermedad incurable, es ahí donde Dios nos reta a creerle, a creer que nosotros dependemos y creemos de un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama, un Dios que está ahí con nosotros siempre. El Dios de lo imposible está contigo en esta mañana, en este momento. Yo no sé cuál sea tu situación, estimado hermano, amigo, pero Dios es el Dios de lo imposible. Y ese Dios está contigo. Quizás tú digas, yo tengo este problema, tantas cosas, perdí mi trabajo, y ahora qué voy a hacer con el pago de la casa, y ahora con el salud. ¿Y qué? Hoy en día, en este tiempo de pandemia, no podríamos imaginar tantas situaciones difíciles. Pero qué bueno es creer y saber que como creyentes, Dios está contigo. Y eso está en la Biblia, en Romanos capítulo 8, verso 35. Romanos 8, capítulo 8, verso 35 en adelante. Voy a leer este pasaje para que tengamos una idea de quién es Dios. Ese Dios de lo imposible. Ese Dios que abrió el mar en 2. Ese Dios que levantó a Lázaro de los muertos. Ese Dios que sanó paralíticos, sordos, mudos, ciegos. Ese Dios está contigo. Ese Dios está conmigo. No importa cuál sea mi situación,
pero Él prometió que Dios siempre estaría con nosotros. Miren Romanos capítulo 8, verso 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, dice acá, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mira, somos más que vencedores en ese problema que tú tienes. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que habrá de venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Imagínate, ese Dios está contigo. Ese Dios está contigo. Y la realidad es que no importa cuál sea tu situación, pero ese Dios de lo imposible, ese Dios que para Dios no hay nada imposible, está contigo. Confía en Él. Únete a Él en oración, en lectura de su palabra. Búscala cada mañana. Y Él te dará la paz, esa paz en esta angustia que tú tienes, en esa paz, en este momento de dudas, en este momento de conflicto, que solo salir a la calle puede ser una preocupación. Solo ir a comprar ir a la tienda a comprar algo es una preocupación. Y es por ello que nosotros tenemos que entender y saber y estar seguro que para Dios no hay nada imposible. Se cuenta de un niño que trataba de mover una roca grande y la empujaba, ¿verdad? Y su padre la observaba de lejos. Y el niño seguía y seguía empujando y obviamente no la podía mover. Y en un momento le dijo el padre, el papá, ¿estás empujando con todas tus fuerzas?, le dice. Y el niño le dice, sí, papi, yo estoy usando toda mi fuerza. Y el papá le dijo, no, le dice, no estás ocupando todas tus fuerzas. ¿Por qué?, le dice el niño. Porque no estás usando mi fuerza. ¿Sabes?, le dijo el padre al niño, mi fuerza es tu fuerza. Y eso es lo maravilloso, que el Dios poderoso, el Dios todopoderoso es nuestra fuerza. Es el que nos da fortaleza, es el que nos da paz en medio de todo esto, angustia que está pasando. Y muchas veces queremos mover nuestra roca, nuestro obstáculo, nuestro problema con nuestras fuerzas. Pero ¿sabes? Cuando te unes a Dios y Dios te da esa fuerza y usa la fuerza de Dios, vas a ver maravillas en tu vida. Porque no es tu fuerza, es la fuerza de Dios. No hay nada imposible para Dios. Él va a mover tu roca, Él va a mover tus problemas y tus conflictos si tan solo confía en Él. Ahora bien, Dios tiene un plan en cada uno de nosotros. Muchas veces oramos y lamentablemente oramos al estilo microwave. Queremos poner la oración en 30 segundos y que ya esté la respuesta. Pero la realidad es que es un proceso. Hoy en día, cristianos están en cuidados intensivos. Cristianos están enfermos con el coronavirus. Pastores están enfermos en un hospital, en una casa. La diferencia del contexto acá es que Dios tiene un plan en todo eso. Él te dará la fuerza, Él te da la motivación para seguir adelante. Y acuérdate, Dios no te abandona. Búscale y le encontrarás. Búscale en su oración. La Biblia dice, clama a mí y yo te escucharé o yo te oiré. Y Él te dará respuesta. Y muchas veces nosotros no entendemos la situación. ¿Por qué me está pasando eso? Pero en todo eso, Dios tiene un plan y un propósito. Hoy escuchaba en la radio un testimonio de una joven que tuvo coronavirus, sus hijos, toda la familia estuvo infectada. Y su madre, ya mayor, tuvo esta enfermedad y murió en el hospital el pasado sábado. Y una de las cosas que contaba esta señora que es cristiana, decía que un privilegio que ella tuvo, que no todos los tienen, porque la mayoría que mueren en los hospitales mueren solos, que como ella tenía coronavirus,
porque ella estaba infectada. La dejaron entrar al hospital y pudo estar en los últimos momentos de vida con su mamá. Y decía esta joven, que es cristiana: doy gracias a Dios que en medio de todo este plan, en medio de este problema, Dios tenía un propósito, que yo tuviera esta enfermedad, este coronavirus, para poder estar en los últimos momentos con mi madre. Dios tiene cosas maravillosas, nunca vamos a entender. Nunca vas a entender por qué se te dañó el carro. A lo mejor porque no le echaste gasolina o no lo cuidaste, pero Dios tiene un propósito en todo. En cada detalle de nuestra vida, Dios tiene un propósito. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Hermano, amigo, Dios tiene vida eterna para ti. Lo que es imposible para ti recibir salvación, para Dios no hay nada imposible. Dice la Biblia en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Crees que Jesús es el Señor? ¿Crees que Dios lo levantó de los muertos? Dice que si crees eso, serás salvo. Pero hay una agregación ahí, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dile al Señor a través de una oración que tú crees en tu corazón que Cristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, y órale, pídele en oración, ora con tus palabras. No te voy a decir una palabra mágica para ser salvo. Solamente tú, arrodíllate o ponte en posición de orar en donde estés y dedica tu vida a Dios. Y te garantizo que Dios hará un cambio en tu vida. Tienes una nueva vida, Dios te da la nueva vida, Dios te da el cambio. Ese cambio que decimos los cristianos profesar, no lo hacemos nosotros, sino que es Dios. Ahora, recuerda, Dios está contigo, Dios va a hacer algo en tu vida hoy. Solamente confía en Él, confía de todo corazón. Y en este momento quisiera que se unieran a mí en este momento para orar. Una vez más les pido, por favor, y les agradezco mucho. Hay mucha gente que ha estado llamando a Melba, la han estado llamando, le están mandando texto, la están mandando mensajes y muchos están compartiendo inclusive la información que Melba pone en Facebook. Es increíble, están orando en Nicaragua, en Venezuela, la iglesia bautista Betania allá en Managua, Nicaragua, y otras iglesias. En fin, ni mejor no mencionar porque me voy a quedar en deuda. Pero les invito a orar, hermanos, y oremos por aquellos que están sirviendo a esta nación y en el mundo entero están dedicando su vida para salvar vidas. Oremos. Padre Santo, una vez más te rogamos por medio de nuestro Señor Jesucristo a que nos ayudes a pasar este tiempo de pandemia. Protege a cada hermano de nuestra iglesia, a cada creyente, a cada visita que ha estado con nosotros. Pero también te ruego, Señor, que proteja a cada cristiano en el mundo, en Europa, Latinoamérica, Asia, África. Protege a cada cristiano, Señor. Que tu mano de misericordia esté con nosotros cada día, Señor. Te ruego por los doctores, por los médicos, enfermeros, todos los que trabajan en los hospitales, que tú los cuides, Señor. Protege sus familias, sus hogares, Señor. Te ruego, Padre, por los que trabajan en las tiendas de comida, en los supermercados, Señor, que tú los cuides, Señor. Igual manera por los que trabajan en construcción, en los que cortan grama, todos, Señor, los que trabajan. Yo sé que no voy a mencionar a alguien. Los que trabajan en los primeros auxilios, los militares, los policías, Señor. Todos los del banco, Padre, el banco está abierto, gracias a Dios, Señor, gracias a ti, Señor. Rogamos también por el correo, Padre, los que se exponen a recibir correspondencia, Señor. Padre, infinitamente gracias por todo aquel que sirve en estos momentos, Señor. Te ruego por aquellos que han perdido su trabajo, Señor, y ya a final de mes a lo mejor no pueden pagar sus casas, sus rentas, sus mortgages. Yo no sé, tú provees, Padre, ten misericordia de ellos.
También te ruego por aquellos que tienen un familiar enfermo, Señor, dales esperanza, Señor, dales confianza en ti, Señor, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento esté en ellos, Padre Santo. Dale sabiduría en las decisiones que tienen que tomar, Padre. Bendice a los doctores, de igual manera a los científicos que están buscando la vacuna de esto, que tú pronto reveles y pares todo esto, Señor. Bendice a los presidentes de todo el mundo, Señor, que día a día tratan de resolver situaciones, Señor. Dale sabiduría a los gobernadores, a los líderes, a los alcaldes, Señor. Y también te ruego, Padre, por los pastores, Señor. Muchos pastores obviamente están afectados, no poder ver a su gente, a ver a sus hermanos, Señor. Hacen milagros y esfuerzos, por decirlo así, en los medios sociales. Pero te ruego, Padre, por cada pastor, dale paz, Señor, dale sabiduría para aconsejar, Señor. Padre, gracias, porque en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, tú no nos has faltado. Tú estás con nosotros, Señor. Bendice a cada hermano, a cada amigo, Señor. Bendice a los que necesitan recibir a Cristo. Tócale sus corazones, Señor. Padre, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Gracias, Padre Santo, porque para ti no hay nada imposible. Para ti no es imposible curar esta enfermedad, quitarla, arriesgarla, quitarla del planeta, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. Si tú te places, Señor, ten misericordia por la raza humana. Te lo rogamos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y una vez más siempre le agradecemos su atención y el tiempo de poder ver estos videos. Y les rogamos seguir adelante, no se desanime, Dios está en control. Hay batallas que se están ganando en los hospitales, gente está siendo curada, pero recuerde, confíe en Dios. Ponga su paz y su corazón en la paz divina de Dios, que esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios le bendiga.